¿Cómo le va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿se siente de alguna manera la monedita de oro ahora en la Cámara de Diputados? Ni tanto. Pasaron a tener una relevancia, yo no sé si decir impensada, pero de alguna manera todos se pelean por ese voto 50. Sí, yo creo que hay ahora una nueva realidad en el Parlamento. Creo que es una buena nueva realidad que va a generar un mayor nivel de debate, de intercambio. Pero la importancia del voto de la Unidad Popular creo que está marcada por una actitud de coherencia, no personal, simplemente la traducción en la práctica parlamentaria de lo que es la línea de trabajo político, de conducta política de una fuerza que recoge el programa histórico de la izquierda y que lo hemos traducido en proyectos de ley, que lo hemos traducido en una oposición firme a todo aquello que implique avanzar en la construcción, en la consolidación de una política neoliberal y que de alguna manera se va transformando en referencia para sectores cada día más amplios de la población. Entonces, claro, ahora, y sobre todo de cara a un presupuesto, que cuando se planteó esto en el primer año de esta legislatura, cuando el ministro Astori nos plantea que va a plantear un presupuesto a 2 años, nosotros planteamos que iba a generar prácticamente la reedición de una discusión muy fuerte al segundo año de este gobierno. Creo que en ese momento... ¿Se estará arrepintiendo Astori en este momento? Sí, yo qué sé. No quiero interpretar los sentimientos de Astori. Ciertamente es más difícil aprobar el presupuesto ahora que con la realidad de hace 2 años. Nunca pensó el Frente Amplio, porque todas las previsiones que hizo el equipo económico fracasaron. Nos hablaban de un crecimiento permanente y sostenido. Nos hablaban de crecimiento del Producto Bruto Interno, del crecimiento del salario real, del crecimiento de las exportaciones. Todo eso... Bueno, pero el Producto Bruto Interno siguió creciendo, el salario real siguió creciendo, quizás, y sin quizás, con mucha menor vigorosidad de la que se planteaba y de la que se esperaba. Claro. Pero si algo destaca el equipo económico es, bueno, dentro de un escenario muy difícil para la región, seguimos creciendo. El problema está allí en cuanto a cómo se manejan las cifras, o la magia de los números, ¿no? Porque si decimos que el Producto Bruto Interno sigue creciendo y el crecimiento se basó fundamentalmente, por ejemplo, en la generación de energía eólica, como empezó la eólica, uno debe preguntarse cuánto incide eso en la vida económica del país, cuánto empleo genera, cuánta riqueza se distribuye de esa en realidad. Entonces, eso fue producción de alimentos, producción de bienes de consumo, de bienes de exportación. Estamos hablando de números que marcan a veces no la realidad con la que se quiere transmitir. Lo mismo con el salario real. Estamos hablando de que una parte importantísima de los uruguayos están ganando menos eran 15.000 pesos, menos de 17.000 pesos. ¿Eso implica un salario real aceptable para la gente? Estamos hablando de jubilaciones de 8, 9, 10, 12.000 pesos. ¿Eso implica un ingreso razonable, yo diría, digno para la gente? No. Claro, si vos pones el punto de comparación de la crisis del 2002, cuando se vino bajo el mundo, cuando la pérdida del salario real fue de la mitad y ya era un mal salario real, si festejamos estar en los niveles del 2001 y del 2000, bueno, pero no era ese el objetivo que se planteaba aquel Frente Amplio del que yo fui parte en aquel momento, que era transformar la realidad, un incremento sustancial del salario real, una mejora sustantiva en la educación, una transformación de la realidad. Usted dice, es una buena nueva realidad la del Parlamento. ¿No se corre el riesgo también de que se transforme en un Parlamento improductivo? Bueno, seguramente será el desafío, pero ¿no hay un riesgo de entrar en una inercia donde alcanzar acuerdos sea tan difícil que la generación de leyes y de soluciones para la ciudadanía, que de última es lo que tienen que hacer, sea cada vez menor? Eso va a depender de la actitud, sobre todo de los partidos mayoritarios, y en particular del partido de gobierno. Porque si un parlamento productivo es aquel que con una mayoría automática aprueba lo que se le viene en gana, y de la forma que sea, incluso aprobando leyes inconstitucionales, como ha pasado, bueno, si es un parlamento productivo, no es el modelo de parlamento que yo buscaría. Ahora, si esta realidad obliga a un debate a fondo y, bueno, a la búsqueda de soluciones que contemplen más de una visión de país, capaz que
Bueno, capaz que le hace bien al Parlamento y al país. Pero yo lo voy a chicañar un poco, me voy a poner, ¿no? A pincharlo. Sí. Alguien le podría decir también, bueno, Rubio, pero el Frente Amplio sacó casi el 48% de los votos. Está bien que el Frente Amplio quede de manos atadas y que la decisión termine siendo tener que acordar cuando en realidad casi la mitad de la ciudadanía votó al partido de gobierno. ¿No deberían tener ustedes una actitud de tratar de viabilizar algunas iniciativas? Entonces tendríamos que sea mano del gobierno, a eso voy. Tendríamos que renunciar a la política y borrarnos, ¿verdad? Dejamos el que saque el 48% de los votos que gobierne y el 52% de la gente que se embrome, ¿no? Un criterio un poquito complejo, ¿no? No, yo hablo de quién tiene la llave, quién tiene el poder. Quien tiene el poder no tengo duda quién lo tiene. Tiene el gobierno. Lo ha tenido. Pese a no tener mayoría parlamentaria. Lo tuvo con mayoría parlamentaria. Y me pregunto yo... Ahí era indiscutible. Y bueno, ¿y dónde están las soluciones? Con mayoría parlamentaria, ¿qué consiguió? Que crezca el déficit fiscal, que no crezca el salario real, que se extranjerice cada día más la tierra. Pero sigue teniendo el poder. Que se mantenga la impunidad. ¿Sigue teniendo la llave del poder? Yo pienso que sí. ¿O resignó un poco de ese poder para dar la mayoría? No, sí. Pero el problema es cómo quiere usar uno el poder. Si el poder se usa con un criterio absolutista, entonces no tener la mayoría te ata las manos. Ahora, el Frente Amplio tiene su programa de 6% del PBI para la educación, ¿verdad? Es una propuesta programática. La comparto plenamente. La Unidad Popular anuncia desde acá, votamos el 6% del PBI para la educación. Que nos traigan esa propuesta. Tiene la mayoría. Pero para la educación, a Nepudelar, que no me hagan trampas, ¿verdad? Y ponen una bolsa de educación y meten todo, ¿no? Sí, usted ya sabe que ahí está la formación policial, entre otras. Bueno, pero y sinceremos la política, hablemos, que el Frente hable, que vuelva a hablar el lenguaje que hablaba. Si ahora viene y se dice, para el último año de gobierno se llegará al 6% del PBI de la educación en los términos que está actualmente, que ya sabemos cuál es la interpretación. No son los términos ni que están en el programa que planteó este gobierno. ¿Pero usted lo vota o no lo vota? Bueno, yo tendría que consultar con mi fuerza política si implica una mejora sustantiva. Podemos considerarlo un paso intermedio. Que si se reconoce que no es el 6% del PIB para la educación, me dicen, bueno, mira, vamos al 5,5 o vamos al 5 y si hay incremento lo voto. Pero sin trampa, ¿verdad? Porque después de engañar a la gente no es la política nuestra. Si a nosotros nos dicen, mira, y si lo estamos proponiendo, vamos a resolver el tema del hospital de clínica sin una PPP. ¿En qué parte del programa de gobierno estaba la PPP de clínica? Entonces, le pido coherencia a la fuerza de gobierno. Vamos a salvar el hospital de clínica. ¿Sabe cuántos son? 10 millones de dólares por año. 10 millones de dólares por año. Es quitarle el subsidio que tienen los premios de la carrera de caballo en Marruña de las Piedras, que se lo da el Estado uruguayo. Le quitamos ese subsidio y tenemos el clínica de pie de vuelta, sin PPP. Que alguien me diga dónde estaban las PPP en la educación, en qué lugar, en qué programa, qué partido lo planteó. Entonces, está el voto de la Unidad Popular, lo estoy anunciando públicamente. Entonces, hay que abrir la cabeza, hay que flexibilizar de todos lados, porque nosotros decimos, no, ustedes solo critican al frente, ustedes buscan separarse del frente. No, ya estamos separados del frente. ¿Quién duda cuál es la actitud de la Unidad Popular? ¿Quién en este país que tenga medianamente información política no conoce nuestros planteos en materia de política internacional? Recientemente estuvo el debate por Haití, en materia de política económica. Hemos hecho decenas de propuestas en cada presupuesto, hemos presentado 12 proyectos de ley. Todos conocen nuestra posición, pero no tenemos ningún complejo de votar. Si el Frente Amplio nos trae una propuesta en el marco de estas soluciones de fondo, de dar nuestro voto, como tampoco lo tenemos si vienen de otro partido. Eso le iba a decir, porque en las últimas semanas se conoció y fue público notorio que desde la oposición, y en particular es Luis Lacalle Pou el que está haciendo punta con este asunto, dice, tenemos una nueva oportunidad, una buena nueva realidad parlamentaria, recojo sus palabras, y tenemos ganas de generar un espacio en el cual, bueno, si hay un proyecto de unidad popular que nosotros podemos llevar, vayamos y votémoslo. Ahí le van a pasar el problema al Senado, seguramente, ¿no? Que ahí el Frente Amplio sigue teniendo la mayoría, pero bueno, en fin. Ahora, lo que también queremos es que la Unidad Popular, el Partido Independiente, el Partido Colorado, lleven adelante iniciativas nuestras. ¿Usted está dispuesto a generar ese ámbito de diálogo y eventualmente acompañar propuestas, por ejemplo, del Partido Nacional? Mire, lo que nosotros no somos un bloque de oposición a este gobierno homogéneo. Acá hay oposiciones de signos muy distintos. O sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado... Heterogéneo, entonces. ¿Cómo?
un bloque heterogéneo, como con varias posiciones totalmente distintas. heterogéneo. Hoy me decían en otra medio de prensa, bueno, pero usted ha votado junto con los partidos de la oposición de la derecha tradicional. Por ejemplo, ha votado contra el presupuesto. Sí, es un voto igual en el sentido que es negativo, absolutamente distinto en los contenidos. Yo voto en contra de estos presupuestos porque no tienen inversión pública, porque no avanzan en presupuesto para la educación, porque no se juegan en un sistema estatal de salud, ¿verdad? Son las propuestas nuestras. Seguramente, o sin seguramente, los otros partidos votan en contra porque quieren más liberalización, menos inversión pública, más recorte fiscal. Son contenidos distintos. O sea, no hay un bloque de oposición homogéneo, hay una oposición de derecha que en realidad comparte esencialmente, porque lo han dicho, lo que son los lineamientos de la política macroeconómica del gobierno. Te escuchas las declaraciones de los principales referentes del Partido Colorado, del Partido Nacional, y nunca van a tener una crítica de fondo a la política de Astori. Pero usted recién deslizó como una crítica que hizo aumentar el déficit fiscal del Frente Amplio. No, claro, porque dijo que no iba a aumentar, o sea, yo dije que le erró en todos los pronósticos. Dijo que achicaba el déficit fiscal y creció. O sea, no hubo una cifra. ¿Qué no dice Astori ahora? Sí, pero la culpa no es nuestra. El problema es que hubo crisis en Brasil y en Argentina. Y bueno, muchachos, si estás en el gobierno, manejar la información, no era muy difícil imaginarse que en Brasil se avisoraba una crisis de profundidad, o alguien no lo sabía. No era muy difícil saber que en Argentina, con una campaña electoral en ciernes y enfrentando a un gobierno tremendamente cuestionado de la derecha, iba a terminar en lo que terminó. No era muy difícil. Pero voy a lo otro, a los acuerdos. Nosotros no hemos tenido problema en votar iniciativas de Frente Amplio ni en firmar proyectos que vienen del Partido Nacional. Le pongo dos ejemplos. El diputado Amarilla, cuando era diputado, después fue presidente de la Cámara de Diputados, redactó un proyecto para la prohibición del uso del fracking en todo el territorio nacional. Me lo llevó a mi despacho, lo leí, lo firmé. Y lo firmamos 14 legisladores. O sea, acompañamos un proyecto. Si el Partido Nacional me trae un proyecto para impulsar la reforma agraria mañana, lo firmamos, no tengo problema. En serio, tal vez si toman la de Wilson, la de mi compromiso con usted, y lo traen... La de los 70. Está firmado, ya digo, está firmado. A su vez, cuando la discusión de la rendición de cuentas, la diputada Hellman plantea una iniciativa para quitar el subsidio, una parte pequeña del subsidio que tienen las universidades privadas, y le dimos el voto 50. Fuimos el voto 50. Y no tengo ningún problema en decirlo. Lamentablemente eso después pasó al Senado y los diputados de frente acordaron licuar eso. O sea, nosotros no estamos abiertos a conversar, a negociar en cuestiones y a apoyar cuestiones que estén en el marco de nuestras definiciones programáticas. ¿Y divisa algún área en el cual, por ejemplo, no sé, la diputada Bianchi nos decía hace algunas semanas, nosotros, por ejemplo, yo en educación creo que con Eduardo Rubio puedo llegar a alcanzar un acuerdo. ¿Usted imagina en qué? Si está dispuesta a votar el 6% del PBI para la educación, vamos a tener acuerdo. No, pero ya dijo que no, que con estas autoridades educativas no le da un peso más de bueno, ahí vamos a tener una diferencia, porque el problema, las autoridades educativas pasan, y pasan y pueden pasar dentro de un tiempo. Tenemos que dar la pelea por eso. Lo que no podemos poner de rehén es a los profesores, a los maestros y a los alumnos en cuanto a no dar los recursos porque las actuales autoridades están actuando mal. No, hay que dar los recursos para exigir una buena respuesta desde el punto de vista de lo que entendemos nosotros debe ser la educación. ¿Y oficialmente o de alguna manera formalmente alguien les hizo algún planteamiento a ustedes? O sea, ¿ya han conversado de alguna manera? Hasta ahora no. Hasta ahora no, y nosotros tenemos en cartera algunos proyectos que nos gustaría, en realidad. ¿Por ejemplo? Yo le pongo un ejemplo. Plan Nacional de Vivienda Popular, un proyecto de ley que presentamos casi al inicio de la legislatura, que entra a debate ahora en la Comisión de Vivienda. Es la propuesta de que el Estado se involucre directamente con una fuerte inversión en la construcción de vivienda destinada a los sectores de bajos recursos. Estamos hablando de familias que lleguen en su conjunto a una canasta familiar y que la cuota de la vivienda no supere el 1% del ingreso familiar. Es una vivienda subsidiada, pero con esto reactivamos la industria de la construcción, reactivamos la economía, generamos empleo, menos tarjetas de MIDE, menos seguro de desempleo, soluciones sociales incluso desde el punto de vista de la violencia social. Este proyecto ya tiene respaldo de diputados de todos los partidos, sobre todo del interior. Me gustaría ver si no hay partidos dispuestos a discutir y aprobar este proyecto, porque está vinculado al presupuesto. Estamos dispuestos a conversarlo, incluso... Lo van a poner arriba de la mesa, ya está, pero en la discusión presupuestal lo van a plantear con mucha más fuerza. Lo vamos a plantear en la Comisión de Vivienda
Todos los partidos lo tienen porque nos acercamos a todos los partidos, nos los pidieron todos los partidos. Es más, cuando nos visitó el reciente electo presidente del Frente Amplio, el doctor Miranda, que visitó todos los partidos y fue a la sede de la Unidad Popular, uno de los proyectos que le entregamos fue el de Plan Nacional de Vivienda Popular. Es un buen punto de partida para cualquier discusión entre todos los partidos para el futuro presupuesto. Eduardo Rubio, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Buen Día. Gracias por la invitación, estamos siempre a la hora. La pausa y seguimos con mucho más noticias.